Buenas tardes para todos y para todas. El pasado miércoles 15, los gremios de educación realizamos un paro nacional de enseñanza en todos los subsistemas. Esta medida de fuerza se realizó en el marco del comienzo de una rendición de cuentas y en un momento donde las instituciones educativas se ven afectadas por los recortes de esta administración. La superpoblación en las aulas, el recorte en horas de campamentos educativos, el recorte de los maestros dinamizadores, el recorte de las horas de los maestros dinamizadores EIVAL, que en plena pandemia fueron fundamentales para que las clases a distancia fueran posibles y desde el año pasado se redujeron horas docentes en esta área. El programa de maestros y maestras comunitarias, que fue totalmente debilitado en plena emergencia social, disminuyendo cargos y además reduciendo el salario de los docentes que ejercen el rol, ya que ahora no se les paga ni en enero ni en febrero. Pensamos que en un momento donde es tan necesario que los recursos se incrementen para atender a las comunidades, debilitar programas que apuntan a las poblaciones más vulnerables es totalmente inentendible. Recorte que evidentemente afecta a las comunidades y también a los docentes, con caída de su salario o menor posibilidad de tomar horas, ya que se van desarticulando estos programas. Una de las reivindicaciones del paro, y queremos resaltar en esta intervención, señor presidente, es que a la educación entre el año 2021 y el año 2022 se le realizó un recorte de 80 millones de pesos de su presupuesto. ¿Se recuperará esta pérdida presupuestal? ¿O eso de la defensa de la educación pública queda solo en palabras de los que hoy administran? Se sigue pidiendo un presupuesto justo para la educación, para mejorar las condiciones de enseñanza y para mejorar también las condiciones de trabajo de los funcionarios, docentes y no docentes de nuestro país. En la movilización que se desarrolló por la avenida 18 de Julio y que llegó hasta la Torre Ejecutiva, se solicitó que el Gobierno se haga cargo de la pérdida salarial docente del 7,96% en el año 2021. También la necesidad de cargos docentes y no docentes, ya que muchas de las obras que se arrastran del Gobierno anterior no están previstas de funcionarios. Y evidentemente, un plan de generación y mejoramiento de edificios para la educación pública que casi no se han realizado en este periodo. Ahora bien, en el día del paro también sucedieron otras cosas. Por un lado, estaba la manifestación por el centro de Montevideo y en el Parlamento, el mismo día del paro nacional de educación, se estaba presentando los informes en mayoría y en minoría de la Comisión Investigadora sobre los sindicalistas de FENAPES, que investigó sobre licencias sindicales en el ámbito de la ANEP. En este sentido, queremos hacer un par de apreciaciones. En primer lugar, desde esta fuerza política, y quedó expresado en el Parlamento, sentimos que esta investigadora no dio garantías para las personas que fueron a brindar testimonio, ya que algunos legisladores del oficialismo no solo realizaron preguntas tendenciosas, sino que también dieron nombres de personas que habían gozado de esas licencias en medios públicos de comunicación. De esta manera, exponen a docentes públicamente, sin tener ningún tipo de sentencia, que establezca que hubieran realizado un delito. En este sentido, entendemos desde esta fuerza política que se está practicando una persecución sindical infundada, donde se pretende instalar una idea y un discurso de que algunos sindicalistas abusan de sus derechos como tales para lograr un descreimiento en la herramienta sindical y un miedo de que si se realizan distintos tipos de manifestaciones se puede sancionar o hacer pasar malos ratos a docentes que hasta el día de hoy están en sus aulas, haciéndose cargo de sus estudiantes y de los procesos de enseñanza de los mismos. El Frente Amplio, desde diciembre, se retiró de esa investigadora por falta de garantías del proceso que se venían llevando y también por el proceder del oficialismo que con la voz de algún representante nacional de este departamento atentó contra la integridad moral de una compañera parlamentaria realizando una denuncia de destrato basada en género. Creemos que el desprestigio de la herramienta sindical no es la forma, no lo fue
y no lo será, ya que no se apagarán las voces de quienes luchan por una educación pública, inclusiva y para todos. En este sentido, y por el contrario de lo que algunos relatos pretenden imponer, la Federación Uruguaya de Magisterio generó guardias gremiales y acordó con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria un sistema de guardia gremial para que el día del paro los niños y niñas no se quedaran sin su alimento. En este sentido, las maestras otra vez se hicieron cargo de una situación que supera mucho su rol, pero de esta banca, señor presidente, y es nuestra línea siempre y será que en los paros y en los conflictos y en las movilizaciones vamos a estar cerca de las comunidades por una premisa base de que no podemos mirar para el costado cuando los gurises muchas veces van a la escuela por el plato de comida. Y esto incrementado en un contexto donde las ollas populares se han convertido en parte de la cotidianidad de los barrios y las respuestas de fondo no llegan por parte del gobierno. Porque en este momento, donde hay más niños por debajo de la línea de la pobreza, la FUN no mira para el costado y asegura una guardia gremial. Una guardia gremial que surge más allá de las amenazas de las autoridades de la educación en decretar la esencialidad por un día de paro. Esperemos coherencia en la atención a las infancias cuando son días de ATD, en los periodos vacacionales y en otros momentos donde los niños no concurren a las escuelas. En este contexto de crisis económica y social tremenda y que son muchas veces las instituciones educativas las caras visibles de un Estado que hoy se encuentra ausente. Este paro, que estuvo enmarcado en varios hechos, se hace en el marco del presagio de una rendición de cuentas. Esperemos que se vea en cifras y en voluntades para que el discurso de defensa de la educación pública no quede en declaraciones vacías de contenido. Es una oportunidad que tiene el Gobierno Nacional para demostrar su nivel de compromiso con la educación pública nacional. Pido que mis palabras sean enviadas a la Comisión de Educación de esta Junta Departamental, a las comisiones de educación de las Juntas Departamentales de los demás departamentos y a la Federación Uruguaya de Magisterio. Muchas gracias, presidente.